El mejor escenario posible es una cuestión de perspectiva. Capítulo 13. Herido. Shuichi se perdía mucho del mundo fuera de la prisión. Claro, había muchas cosas que no eran tan diferentes. Claro, antes de convertirse en villano, técnicamente podía salir de su casa, aunque eso lo ponía en riesgo de ser acosado por sus vecinos. Podía comprar y cocinar su propia comida, aunque vivía principalmente de ramen. Siendo honesto consigo mismo, la comida de la prisión probablemente era mejor que lo que solía comer. No se vería obligado a vivir cerca de gente que quería hacerle daño y matarlo, de hecho, no, todavía lo estaría. Sin embargo, podía elegir su propia ropa en lugar de usar el mismo uniforme naranja todos los días. La puerta de su apartamento se cerraba con llave cuando quería. Si alguna vez hubiera querido, podría haber dado un paseo por el bosque, algo que rara vez hacía, pero que deseaba haber hecho más. Podía controlar cuando se apagaban las luces, cuando se iba a dormir. De hecho, todavía tenía control sobre muchas cosas de su vida. Por no mencionar que no tenía las manos manchadas de sangre. No había personas que tuvieran una razón legítima para querer matarlo personalmente. A veces también extrañaba poder jugar videojuegos. La evasión a un mundo alternativo donde no lo juzgarían por su apariencia, y podía imaginar que los personajes con los que lucharía, dispararía y apuñalaría en sus juegos de disparos en primera persona o de exploración de mazmorras eran los idiotas de su barrio que lo atacarían con repelente de insectos por el simple hecho de pasear. Aunque, claro, perderse tanto en esas fantasías, sobre todo en las violentas, probablemente no le hacía bien. Quizás esa comprensión en retrospectiva fue la razón por la que solo extrañaba jugar videojuegos a veces. Claro, escapismo habría sido agradable en un lugar como el Tártaro, pero al menos le dejaban usar la biblioteca. En ese momento, estaba leyendo El Conde de Montecristo. Tuvo que esperar bastante tiempo para poder reservar el ejemplar. La fantasía de ser condenado injustamente, solo para tener un golpe de suerte y escapar a una isla personal de riquezas inconmensurables, y la oportunidad de vengarse de quienes le hicieron daño, era obviamente popular en el Tártaro. Sin embargo, en la parte de la historia en la que se encontraba Shuichi, cuando el conde titular observaba las consecuencias de su venganza y a los numerosos inocentes atrapados en sus planes, le pareció demasiado personal, y tuvo que dejar el libro a un lado, suspirando. Fue casi una distracción bienvenida cuando escuchó que alguien golpeaba su puerta. «¿Prisionero Iguchi?» lo llamó una voz que Shuichi reconoció. Se levantó y se acercó a los barrotes de la puerta, donde vio al joven guardia de la prisión, Shishikura. Shishikura era uno de los guardias más impopulares del Tártaro entre los prisioneros. No era corrupto ni cruel, pero sí un capataz testarudo, odioso e hipócrita, hijo del guardián del Tártaro, y poseía uno de los dones más perturbadores que Shuichi había visto jamás, albóndiga, que le permitía controlar la carne viva. Los prisioneros que se metían en peleas, intentaban escapar o causaban problemas bajo su vigilancia a menudo se convertían en trozos de carne sin forma. Sin embargo, también le había salvado la vida a Shuichi varias veces y lo trataba como a un ser humano, refiriéndose a él por su nombre real en lugar de un número o algo más insultante y creativo, como hacían otros prisioneros. Shuichi escuchó un rumor de que Shishikura apoyaba a Stein, lo que podría explicar por qué trataba a Shuichi tan bien, pero el último prisionero que sugirió eso en voz alta pasó la siguiente hora siendo regañado por Shishikura. «Sí, guardia. Tengo una noticia que deberías saber», anunció Shishikura, antes de que su tono autoritario y excesivamente digno se suavizara un poco. «Toga Himiko murió anoche». Shuichi sintió que por un momento se le cerraba la garganta y se le entumecía la piel. «¿Qué pasó?» «Parece que entre turnos de guardia, se mordía las muñecas», explicó Shishikura, con un leve tono de disculpa. «Oh», dijo Shuichi, alejándose unos pasos de la puerta, buscando un poco de espacio. Shishikura le dio un momento antes de continuar. «Parece improbable que algún amigo o familiar reclame sus restos, así que será enterrada en el cementerio del Tártaro. Veré qué puedo hacer para que puedas asistir a su funeral». «Gracias», respondió Shuichi aturdido antes de volver a sentarse en su cama. Una semana después de la conversación de Shuichi con Shishikura, este se encontraba en el desolado y cerrado campo donde el Tártaro enterraba a sus muertos. En cierto modo, Shuichi tenía suerte de que el Tártaro tuviera su propio cementerio. Era imposible que un prisionero con su reputación, miembro de la organización terrorista más infame de la historia japonesa, que había matado a miles de personas y alterado por completo el orden social, hubiera obtenido un permiso si Toga estaba enterrado en otro lugar.
Sin embargo, a pesar de mantener una reputación decente gracias a su comportamiento, a Shuichi solo se le permitió estar presente durante el funeral completamente atado y bajo la supervisión de Shizukura y otro guardia. Shuichi había oído que era él quien vigilaba a Stein. El cementerio del Tártaro era frío y árido, básicamente una extensión plana de tierra donde los únicos rasgos distintivos eran las lápidas que marcaban las tumbas de los prisioneros. Supuestamente, algunos de los otros miembros de la liga estaban enterrados por aquí. El Dr. Garaki, Muscular, Moonfish y algunos de los líderes originales del MLA. Shuichi había oído que el cuerpo de Dabi había sido reclamado por su madre, a pesar de todo lo que había hecho para lastimar a su familia. Se preguntó si se había hecho algo por Shigaraki, aunque no había nada que enterrar después del ataque suicida del Emilion. Lo más probable es que Shuichi fuera enterrado en algún lugar aquí cuando muriera. Su familia lo había repudiado y no tenía amigos fuera de la liga. Era un pensamiento aleccionador, convertirse en una piedra más en este campo vacío. Sorprendentemente, Shuichi y sus guardias no eran los únicos presentes. Una pequeña familia de 4 también estaba allí, aunque Shuichi se mantuvo alejado de ellos mientras subían a presentar sus respetos a Toga. Al principio, Shuichi estaba confundido. Sabía que los padres de Toga la habían repudiado. Sin embargo, los dos padres ancianos aquí no se parecían en nada a Toga. Fue cuando los niños, si se les podía llamar así, con una joven que parecía tener unos 18 años y un chico de unos 14, dieron un paso al frente, que Shuichi adivinó quiénes eran. Estos dos tenían el cabello rubio y los ojos dorados de Toga. La joven de 18 años parecía una versión más pulcra de Himiko. Toga no hablaba mucho de su familia cuando Shuichi la estaba conociendo, pero una vez se le escapó que era la hija mayor de la familia Toga, así que debía de tener hermanos. La hija parecía incómoda, y solo se acercó a la tumba de Toga para decir algo breve antes de retroceder hacia quienes Shuichi supuso que eran sus padres adoptivos. El niño dio un paso al frente y se quedó frente a la tumba de Toga un rato más. En algún momento, se giró hacia Shuichi. Debió de darse cuenta de quién era Shuichi, porque lo miró fijamente un rato antes de volver a pararse junto a su hermana, tras lo cual la familia se marchó. Finalmente, los guardias dejaron que Shuichi se acercara a presentar sus respetos. Le permitieron alejarse unos pasos de ellos. Lo suficiente para dar la impresión de privacidad, aunque no la real, y para colocar un pequeño ramo de rosas rojas en su lápida. «Oye, Toga», dijo Shuichi cuando por fin recuperó la compostura. ¿Eran tus hermanos? Supuse que tenías hermanos, pero nunca hablabas de ellos. Entiendo que no quisieras hablar de tus padres, sonaban horribles. Shuichi lo fulminó con la mirada antes de continuar. Pero al menos vinieron tus hermanos. Es un poco lioso llegar al Tártaro, así que seguro que se preocupaban por ti. Obviamente no hubo respuesta, pero los guardias fueron lo suficientemente respetuosos como para permanecer completamente en silencio, y Shuichi pudo fingir que era solo él hablando con su viejo amigo. Señaló las rosas que dejó en la tumba. Espero que te gusten. Había estado ahorrando, así que me alegro de haberlo podido gastar en algo que valga la pena. Shuichi permaneció en silencio, imaginando lo que Toga podría decirle. A su pesar, no pudo evitar echarse a llorar. Lo siento mucho, Toga. Lamento que te hayan pasado todas estas cosas horribles, que tus padres te hayan tratado así y te hayan dificultado tanto la vida. Sé que hiciste algunas cosas malas, pero fuiste bueno conmigo, fuiste amable conmigo, y eso es mucho más de lo que cualquier otra persona me ha hecho jamás. Shuichi soltó una carcajada. La ironía de la situación prácticamente se burlaba de él. Rayos. Te conocí hace menos de un año, y eras uno de mis mejores amigos. Era agradable hablar contigo, practicar el combate con cuchillos. Conocerte hacía que todo valiera la pena. Como si no estuviera en la liga solo para matar gente, como si estuviera ahí para alguien, y hubiera alguien ahí para mí. Espero que te des cuenta de lo mucho que eso significó para mí. Con las manos atadas, Shuichi no podía limpiarse los ojos, pero intentó sacudirse las lágrimas. Ojalá nos hubiéramos conocido antes de todo esto, tal vez podríamos habernos ayudado mutuamente, para evitar que hiciéramos las cosas que hicimos. No sé si me dejarán, pero si puedo, intentaré visitarte de nuevo. Shuichi sintió la presencia de los guardias detrás de él y dejó que lo guiaran de regreso al Tártaro. Aproximadamente 2 semanas después del funeral de Toga, Shuichi recibió otro golpe en su puerta. Prisionero Iguchi. Shuichi se paró frente a la puerta como siempre lo hacía. «Tienes una visita», anunció Shizukura. Shuichi parpadeó sorprendido. ¿Quién lo visitaría?
Su familia lo había repudiado, sus únicos amigos eran de la liga, así que, para entonces, estaba muerto, no sabía qué le había pasado a Kurohiri tras su arresto. Supuso que al menos esto sería diferente, así que dejó que Shizukura lo guiara a las salas de visitas, una zona en la que no había estado antes. Era una habitación luminosa, con azulejos blancos, que le hacía doler los ojos a Shuichi solo con estar allí, con una pared de cristal irrompible que los separaba del lado de las visitas. Se sentó a la mesa en el centro de la habitación y esperó. Después de unos minutos, permitieron la entrada al visitante de Shuichi. Era el chico del funeral de Toga, a quien Shuichi supuso hermano. Verlo sin su ropa de luto le permitió a Shuichi deducir mucho más sobre él. Vestía una sudadera holgada y arrugada, vaqueros con agujeros y zapatos rojos. Su piel era pálida, lo que indicaba que pasaba demasiado tiempo en casa. Shuichi se habría preocupado por cómo lo trataban en casa si no fuera porque no parecía estar completamente enfermo ni desnutrido. El chico vestía su ropa ruda con desafío en lugar de vergüenza, mirando con el ceño fruncido al mundo que lo rodeaba. En general, con los zapatos rojos al descubierto, el niño le recordaba mucho a Shuichi cómo solía vestirse y actuar antes de unirse a la liga, aunque quizás estaba mejor cuidado. Aunque el chico tenía una mirada sombría, su expresión cambió al sentarse frente a Shuichi, mirándolo casi con reverencia. Era una mirada que incomodó a Shuichi. «¿Eres tú, verdad?», preguntó el chico. «Eres Spinner». El muchacho pronunció el antiguo nombre de villano de Shuichi con una sensación de asombro, en lugar del desprecio que Shuichi escuchaba tan a menudo de otros prisioneros cuando se referían a él. «Solía serlo», admitió Shuichi. «Te vi en el funeral de Toga hace 2 semanas. ¿Eres su hermano?» «Sí. Me llamo Kento. Hitaku Kento». El chico frunció el ceño con desprecio. «Claro, antes me llamaba Toga Kento, pero ya no uso ese nombre». Eso ciertamente preocupó a Shuichi, pero considerando cómo había visto que había resultado Toga, no debería sorprenderle que sus hermanos hubieran tenido sus propios problemas con sus padres. «Bueno, para mí, ahora solo soy Iguchi Shuichi», explicó Shuichi, haciendo que Hitaku frunciera el ceño. «¿Por qué pediste verme? ¿Querías hablar de tu hermana?» Hitaku parpadeó, vacilante, aparentemente desconcertado por el rumbo que Shuichi estaba tomando en la conversación. Lo más probable, pensó Shuichi, era que el chico tuviera una idea fija de cómo se suponía que iba a suceder esto, y no estaba preparado para nada diferente. Shuichi no sabía qué creía obtener exactamente de esto, pero supuso que estaba a punto de descubrirlo. «Quiero decir», dijo Hitaku una vez que recuperó la concentración. «Supongo que sí. Mi hermana, Akemi, y yo intentamos visitarla un par de veces». Hitaku volvió a fruncir el ceño. «Pero los guardias siempre cancelaban nuestras visitas. Siempre decían que Himiko había intentado escapar cuando intentábamos visitarla». Respondió Shuichi. «Eso sí que suena a algo que Toga haría». «Lo siento. ¿Eras cercano a ella?» Hitaku frunció el ceño y se reclinó en su asiento mientras pensaba para sí mismo. «La verdad es que no», admitió. «No creo haberla conocido de verdad de pequeño. Nuestros padres siempre la estaban siguiendo por alguna razón. No hablaban de ello, y yo solo lo descubrí de mayor, y aprendí que su don necesita sangre, y eso los ponía nerviosos. Siempre estaban en ascuas cuando estaban cerca de ella, como esperando a que se descontrolara. Simplemente se obligaba a actuar con normalidad, como ellos querían». Los ojos de Hitaku casi se nublaron al pensar. Cuando vivía con nosotros, era como si estuviera vacía. Como un robot. Pero me di cuenta de que probablemente lo hacía solo para evitar que nuestros padres le gritaran. El niño frunció el ceño. Akemi no lo entendió. Le costó un tiempo darse cuenta de lo mal que estaban nuestros padres. Yo tampoco lo habría entendido si. Hitaku se quedó callado por un momento, mirando a Shuichi por primera vez con miedo. «¿Qué pasa?», preguntó Shuichi. «Si no tuviera don», admitió. Shuichi parpadeó y asintió, teniendo ahora una idea más clara de por qué Hitaku parecía tan retraído y amargado. «¿Fue duro para ti?», preguntó. «Es horrible», espetó Hitaku. «Ya es bastante malo en la escuela, que me empujen, que me insulten, que actúen como si fuera inmaduro o estúpido, pero al menos allí, si mantenía la cabeza baja, normalmente me dejaban en paz. ¿Y mis padres?». Los puños del chico se apretaron con ira. No podía escapar de ellos. Querían que las cosas fueran de cierta manera. Querían que fuéramos una familia normal. Hitaku pronunció la palabra con un desprecio similar al que Shuichi había oído a menudo cuando Toga la pronunciaba.
Era como si esperaran que representara a la familia, que fuera el hijo ideal, que sobresaliera y consiguiera un buen trabajo, pero también me miraban igual que a todos los demás. Como si fuera inmaduro, como si fuera una carga para ellos. Si alguna vez llegaba tarde a casa porque me habían golpeado, me reprendían sobre cómo les estaba dando mala reputación. Hitaku se rió sardónicamente. ¿Sabes? Es curioso. Si no fuera por cómo me trataron, probablemente nunca habría entendido a Himiko. Probablemente no me habría importado, simplemente habría vivido esa vida perfecta de hijo productivo y normal que mis padres querían, sin darme cuenta ni importarme que Himiko se hubiera reducido a una muñeca. El niño negó con la cabeza, frustrado. Pero incluso entonces, cuando solo tenía 7 años, sabía que algo andaba mal con Himiko, que estaba sufriendo. Aunque no la conociera de verdad, probablemente era quien más la entendía, cómo actuaba, e imaginaba cuánto le habría dolido eso. Quería ser algo más, encajar en el ideal de nuestros padres. El niño bajó la mirada hacia la mesa, negando lentamente con la cabeza. Pero cuando estalló, yo era solo un niño. No podía hacer nada por ella. Solo empecé a comprender realmente cómo se habría sentido cuando se unió a la liga. Los ojos del niño se volvieron fervientes, mirando fijamente al vacío, pero Shuichi podía ver lo enojado que se estaba poniendo. Sintiéndose atrapada, que, hiciera lo que hiciera, nunca sería suficiente. Sintiendo que cada día pierdes un poco de ti misma hasta que finalmente pierdes el control. Hitaku miró a Shuichi, casi contemplando al heteromorfo con una reverencia que lo incomodó. Pero entonces, los encontró a ustedes, gente que vio lo mal que estaba todo, gente que quería cambiarlo, simplemente, derribarlo todo. Shuichi permaneció aturdido mientras escuchaba el desahogo de Hitaku. Sus palabras le resultaban demasiado familiares a su forma de pensar de joven. Sin mencionar que escuchar cómo era Toga cuando vivía con su familia fue, como mínimo, aleccionador. Tener que reprimir constantemente su verdadero yo durante años, vivir la vida con una máscara. Casi hacía que los problemas de Shuichi parecieran insignificantes en comparación. No podía ocultar lo que lo hacía diferente, pero el esfuerzo que aparentemente requería ocultar algo así podía destrozar a cualquiera. ¿Cómo era ella?, preguntó Hitaku, con la voz un poco más suave, mirando a Shuichi con menos ira y más tristeza y arrepentimiento. Cuando estaba contigo y con los demás miembros de la liga, ¿cómo era? Casi se sintió mal que Shuichi respondiera a esto. Este chico había vivido con Toga durante años, pero nunca la había conocido en persona. Shuichi, por su parte, solo conocía a Toga desde hacía unos meses, y aún así tenía una conexión más fuerte. Parecía casi como si Shuichi le hubiera robado a este chico. Ella era, Shuichi dudó un instante. Apasionada. Siempre entusiasta y llena de vida a pesar de todo lo que había pasado, y de todo lo que él y Toga habían hecho, Shuichi se encontró sonriendo. Se preocupaba mucho por nosotros, no creo que nadie más en la liga se preocupara por los demás tanto como ella. Su forma de preocuparse era diferente, pero lo hacía. No siempre la entendía ni estaba de acuerdo con ella, pero nos preocupábamos el uno por el otro. A pesar de todo, mientras Shuichi reflexionaba sobre tiempos más felices, empezó a desanimarse, mirando la mesa mientras recordaba a dónde había llevado todo aquello. Es raro, cuando me uní a la liga, lo hice porque me dijeron que seguía los ideales de Stein, y Toga era igual. Sin embargo, al final, eso no importó. Para entonces me di cuenta de que ese no era el verdadero propósito de la liga, pero a nadie nos importó. No luchábamos por ningún ideal, simplemente luchábamos porque éramos todo lo que teníamos. Shuichi volvió a mirar a Hitaku. El chico lo observaba con la boca abierta, como si fuera a hablar, pero por el momento no sabía qué decir. Era tan diferente de la diatriba furiosa que había soltado hacía un momento. Parecía vulnerable. Ojalá la hubieras conocido, dijo Shuichi en señal de condolencia. Creo que habría sido una buena hermana. Si se hubiera permitido expresarse, no creo que le hubiera importado que no tuvieras ningún don. El niño bajó la mirada hacia la mesa, pero su temperamento se calmó por un momento mientras pensaba en la relación que podría haber tenido con su hermana si las cosas hubieran resultado diferentes. ¿Cómo te va últimamente?, preguntó Shuichi. Supongo que la escuela sigue siendo difícil, pero ¿y tu casa? Esos 2 adultos que vi contigo eran tus padres adoptivos, ¿verdad? ¿Los Hitakus? Hitaku se encogió de hombros, todavía atrapado en su propio pequeño mundo y sin prestar realmente atención a Shuichi. Están bien, supongo. Shuichi no pudo evitar sentirse un poco irritado por la respuesta indiferente de Hitaku.
Quienquiera que fueran los Hitaku, estaban dispuestos a adoptar niños que probablemente cargaban con uno de los peores estigmas del país. Al menos, Shuichi sabía que estaban atendiendo las necesidades de Kento, pero también eran lo suficientemente amables y comprensivos con él y su hermana como para ir al Tártaro y permitirles rendir homenaje a Himiko, una de las criminales más infames de la época moderna. Bueno, parece que te están cuidando bien. Y lamento decirlo, pero imagino que no mucha gente estaría dispuesta a acogerte a ti y a tu hermana después de todo lo que pasó con tu familia. Supongo. Hitaku se encogió de hombros de nuevo, más frustrado, antes de volver a mirar a Shuichi. Mira, no es de eso de lo que quería hablarte, dijo Hitaku, con una mirada más ferviente. Era, de nuevo, algo que Shuichi había visto en sí mismo hacía un rato. De acuerdo, respondió Shuichi vacilante. ¿Qué querías entonces? Yo solo. Hitaku miró nervioso a los guardias del lado de la habitación de Shuichi y se acercó. Quería conocerlos. Quería conocer a alguien de la Liga de Villanos. Shuichi inconscientemente sintió que se inclinaba hacia atrás, sin gustarle cada vez más hacia dónde se dirigía esta conversación. Eres como mi hermana, entiendes cómo debió ser para nosotros, ¿verdad? Aprendí sobre ti, sobre cómo la gente de tu pueblo te trataba como basura por ser heteromorfo. Te uniste a la liga para cambiar las cosas. Hitaku bajó la voz hasta el punto de que solo Shuichi pudiera oírlo. Quizás podrían haberlo hecho. El chico volvió a mirar a Shuichi. Tú y la liga pudieron cambiar mucho, pudieron mostrarles a todos lo hipócritas que eran los héroes, pero aparte de eso, nada ha cambiado realmente. A pesar de los intentos previos de Hitaku de ser sutil, volvió a despotricar, sin darse cuenta de lo perturbado que había puesto a Shuichi. A los heteromorfos como tú y a los Sindon como yo todavía nos tratan como basura. Todos siguen siendo egoístas y unos hipócritas terribles. Quienquiera que esté al mando aún no ha mejorado las cosas para nadie. Todavía menosprecian a la gente como nosotros. Hitaku refunfuñó en la mesa, tomándose un momento para controlarse. Todavía hay tantos problemas. Así que, Hitaku volvió a mirar a Shuichi y bajó la voz. Me preguntaba, si podrías, darme algún consejo. Shuichi parpadeó, mirando fijamente a Hitaku por un momento, sin poder creer que se hubiera atrevido a despotricar abiertamente sobre todo esto. Al oír esto, al darse cuenta de cómo lo veía Hitaku y probablemente de lo que quería obtener de Shuichi, se enfureció. ¿Cómo me ves exactamente? Preguntó, fulminando con la mirada a Hitaku, lo que hizo que el chico se estremeciera ante el repentino cambio de tono de Shuichi. ¿Un ídolo? ¿Ves lo que hice y crees que deberías copiarlo? Quizás tengas tus propias ideas sobre cómo podrías hacer lo mismo. ¿Que debería ser un nuevo símbolo como lo fue Stein? Hitaku retrocedió, mirando a Shuichi, su bravuconería desapareció cuando el ex villano levantó la voz. Bueno, no lo soy, dijo Shuichi sin rodeos, haciendo que Hitaku retrocediera aún más. ¿Quieres mi consejo, chico? No hagas lo que yo hice. Lo que hicimos tu hermana y yo no ayudó a nadie. Solo empeoró las cosas. Hitaku casi apartó su silla de la mesa con lo que dijo Shuichi. Sin embargo, tras un momento, lo fulminó con la mirada. ¿Cómo puedes decir eso? Preguntó en voz baja. ¿Con todo lo que has pasado, todo por lo que has luchado? Tú, balbuceó, intentando encontrar la voz. Representabas a los heteromorfos de todas partes. Luchabas por ellos, por gente como nosotros, para darnos un futuro mejor. Shuichi miró fijamente a Hitaku sin comprender. ¿Eso es lo que crees? ¿Que representaba a los heteromorfos? ¿De verdad crees que mejoré las cosas para gente como yo de alguna manera? ¿Crees que siquiera pensaba en otros heteromorfos cuando me uní a la liga? Shuichi se inclinó hacia adelante, mirando fijamente al pálido Hitaku. Me uní a un grupo cuya primera acción pública fue asesinar a 2 chicas heteromorfas. Lideré un ejército que asesinó a miles de personas en Haku, incluyendo a otros heteromorfos. Shuichi se pasó la mano por el pelo con frustración. Cuando me uní a la liga, me hice famoso de la peor manera posible. La gente publicó mi cara por todas partes. Vieron a un heteromorfo trabajando con un grupo que asesinaba y secuestraba niños, que creaba monstruos a partir de cadáveres humanos y destruía ciudades enteras. ¿Cómo crees que la gente interpretó eso? Retó Shuichi a Hitaku, quien se quedó boquiabierto mientras el antiguo villano señalaba por encima del hombro a Shizukura. ¿Ves a ese tipo de ahí? ¿El de los ojitos? Hitaku asintió aturdido, mientras que Shuichi ignoró la mirada molesta que Shizukura le dirigió. Me ha salvado la vida 5 veces. ¿Quieres saber de quién me ha salvado?
Hitaku parpadeó, mirando hacia la mesa pensativo por un momento antes de fruncir el ceño y volver a mirar a Shuichi. Intolerantes, ¿verdad? Apuesto a que mucha gente aquí todavía te menosprecia por ser heteromorfo. Apuesto a que te odian más por lo que significas para otros heteromorfos. Shuichi se burló, sacudiendo la cabeza. Buena suposición, pero no. Sé lo suficiente como para mantenerme alejado de tipos como ese aquí. No, de quienes tengo que cuidarme son otros heteromorfos, como yo. Hitaku palideció de sorpresa y confusión. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué querrían matarte? Con todo lo que hiciste por ellos, ¿no oíste lo que te acabo de decir? Gritó Shuichi, haciendo que Hitaku se estremeciera de nuevo. ¿Quieres saber lo que hice por los heteromorfos como yo? Les di a todos otra razón para tenerles miedo. Shuichi hizo un gesto hacia su estómago. Si no tuviera un factor de curación menor, y ese guardia no tuviera forma de reemplazar el tejido perdido, tendría un agujero enorme en el estómago 6 meses después de lo de Haku. El tipo que lo hizo era un heteromorfo tiburón. Tenía una hermana pequeña con el mismo don. Me dijo que era una chica dulce que se esforzaba por hacer que la gente se sintiera cómoda a su alrededor. De hecho, había logrado hacer algunos amigos. Pero después de que arrasara con Haku a lomos de Gigantomachia, deshice todo su trabajo, y todos le empezaron a tener miedo. Llegó al punto en que asustó accidentalmente a alguien, y le rompieron el cráneo con una llave inglesa, matándola. Su hermano mató al tipo a cambio, y terminó en el Tártaro. Cuando me vio, me clavó un cuchillo en el estómago, contándome cómo hice que mataran a su hermana pequeña. Shuichi negó con la cabeza con amargura. 2 meses después, otro heteromorfo que perdió a sus padres en un motín intentó golpearme la cabeza con una piedra, ya que el barrio donde vivían solía ser seguro hasta que cerró la agencia local de héroes. 10 meses después, bueno, el tipo que me apuñaló por la espalda no era heteromorfo. Era su nieto, a quien había criado, pero su nieto perdió su negocio cuando los clientes se asustaron demasiado como para atenderlos. 6 meses después, Shuichi volvió a señalar a Shishikura, quien observaba la conversación con tristeza. Bueno, si no hubiera sido por él otra vez, habría perdido un ojo. Inclinándose hacia adelante nuevamente, Shuichi desafió a Hitaku con su mirada. Dime. ¿Qué bien hice? ¿Cómo crees que mejorará la situación para los heteromorfos en relación con lo que hice? ¿Puedes contarme algo? Porque me encantaría saberlo. Hitaku guardó silencio, encogiéndose sobre sí mismo. Finalmente, habló, murmurando lo suficientemente alto como para que Shuichi pudiera oírlo. Tenías que hacerlo. Todos tenían que hacerlo. La única forma de cambiar a la gente era obligándola. Si los héroes no se hubieran adelantado, si no hubieran despertado a Gigantomachia, ¿te estás escuchando? Preguntó Shuichi, haciendo callar a Hitaku. Matábamos a gente que no tenía nada que ver con lo que nos sucedía. Matábamos a gente que intentaba impedir que matáramos a gente, gritó Shuichi, señalándose a sí mismo. Fuimos nosotros quienes organizamos un ejército de fanáticos suicidas. Fuimos nosotros quienes cabalgamos sobre el lomo de Gigantomachia mientras arrasaba la ciudad, y quienes intentamos detener a la gente, incluyendo a los niños que intentaban detenerlo. Una vez más, Shuichi se inclinó hacia adelante, haciendo que Hitaku lo mirara a los ojos. Di exactamente las mismas excusas que tú cuando todo eso estaba pasando, pero ¿quieres saber por qué soy el único miembro de la liga que no estaba en el corredor de la muerte? Es porque mi abogada me hizo revisar las fotos de los fallecidos. Niños, enfermos, ancianos y, de nuevo, otros heteromorfos. Me habló sobre qué información personal podía conseguir sobre ellos. Esas personas no eran solo niños ovejas sin mente, eran personas que tenían sus propias vidas, familias, amigos y problemas como yo. Entonces, dime otra vez que toda esa gente muriendo, gente como tú y yo, dime que eso era necesario, ¿y para qué habría sido? Shuichi se cruzó de brazos, recordando otro punto. Ah, ¿y quieres saber qué más me dijo mi abogada? Resultó que el objetivo de lo que el Dr. Garaki le estaba haciendo a Shigaraki era dejar que All for One tomara el control de su cuerpo a través de su don implantado. Shuichi hizo una pausa, satisfecho de ver la expresión enfermiza en el rostro de Hitaku. Si hubiéramos ganado, lo único que habría logrado sería que uno de mis amigos, un psicópata que masacró alegremente a miles de personas, fuera controlado por un megalómano inmortal al que le importa un bledo la gente como nosotros. Gimió Shuichi, apretando la cabeza. Mi abogada logró que sintiera y admitiera remordimiento por lo sucedido porque me hizo darme cuenta de lo estúpido y cruel que fue. Ahora, tengo que vivir la vida arrepintiéndome. Hitaku balbuceó, buscando algo que decir.
Dijiste que eran tus amigos, dijo finalmente. Eran los únicos que se preocupaban por ti. ¿Cómo puedes aceptar que los héroes y el gobierno los maten así? ¿Y qué hay de lo que pasó con Dulce? No me parece bien. Gritó Shuichi, levantándose de un salto furioso. Los guardias se acercaban para evitar que perdiera el control, mientras que Hitaku se esforzaba por no caerse. Shuichi fulminó con la mirada al chico, jadeando de ira, antes de calmarse y volver a sentarse, mirando la mesa con desaliento. 2 veces, era un buen tipo. No debería haber sido un villano. No quería lastimar a nadie. Solo quería encontrar un lugar donde encajar cuando todos lo rechazaban. No era como nosotros. Teníamos nuestros propios problemas, también nos habían lastimado, pero también queríamos lastimar a otros. No creo que eso se le pasara por la cabeza. Debería haber tenido mejores amigos. Deberíamos haber sido mejores amigos para él. Lo mantuvimos alejado de situaciones en las que podría haber salido lastimado así, donde habría tenido que lastimar a la gente. Era un buen tipo, un buen amigo, pero yo fui un mal amigo para él. Si de verdad me hubiera importado, habría sido más inteligente y me habría dado cuenta de lo que podría haberle pasado. Shuichi volvió a mirar a Hitaku. Los recuerdos de sus amigos caídos calmaron su ira, aunque no estaba menos decidido a hacer que Hitaku comprendiera sus errores. Dime, si conocieras a alguien así, alguien que fue lastimado por el sistema, pero que no tenía ningún deseo real de lastimar a nadie, ¿lo obligarías a hacer cosas como las que hicimos nosotros? Quizás no lo obligamos, pero tampoco le dimos otras opciones. ¿Te dirías a ti mismo que es por el bien común, que este tipo tiene que hacer cosas horribles por esa idea de lo que crees que es un mundo mejor? Hitaku apartó la mirada, avergonzado. Al menos ahora estaba pensando. Para ser justos, algunos de nosotros simplemente no teníamos a dónde ir. La gente no le dio una oportunidad a Dulce. A tu hermana no le dieron una oportunidad. No creo que alguna vez pensara que había alguien a quien acudir en busca de ayuda. Shuichi negó con la cabeza, frustrado consigo mismo. Solía verme de la misma manera. La gente no me daba una oportunidad. La gente no me aceptaba. Pero mis circunstancias no eran las mismas que las de ellos. Podría haberme mudado. Podría haber encontrado otros heteromorfos y hacerme amigo de ellos. Había mucha gente como yo, gente que podría haberme ayudado, que tal vez podría haber necesitado mi ayuda. Shuichi suspiró, cerrando los ojos con frustración. No sé qué le pasó exactamente a Shigaraki para que fuera como era. Sé que perdió a su familia y fue acogido por All for One. Shuichi frunció el ceño, preguntándose si All for One tenía algo que ver con eso. Habría sido extrañamente conveniente para él, después de todo. Pero aún así eligió hacer lo que hizo. Eligió matar gente. Disfrutaba matando gente. Dabi, Shuichi frunció el ceño aún más, asqueado al recordar a alguien a quien una vez había considerado amigo, alguien a quien incluso había admirado. Bueno, todo el mundo lo conoce. No me imagino cómo fue crecer. Pero la verdad es que no le importaba cambiar el mundo para mejor. Solo quería fastidiar a su padre asesinando a su hermano pequeño. El heteromorfo soltó una carcajada y se encogió de hombros. Demonios, quizá solo era el honesto de todos nosotros. A pesar de hablar tanto de rehacer el mundo para mejor, sin duda disfrutábamos destruyéndolo todo. Bueno, ¿por qué no? Intervino Hitaku, ganándose de nuevo la mirada fulminante de Shuichi, aunque el chico había recuperado la determinación. Todos resultaron heridos, y nadie respondió por lo que les pasó hasta que empezaron a defenderse. Mis padres solo se metieron en problemas cuando Himiko hizo que todos descubrieran lo que le hicieron. Quizás no fue bueno que tanta gente saliera herida, pero ¿qué más podían hacer a esas alturas? Esta vez, Shuichi y Hitaku se miraron fijamente, desafiándose mutuamente a hablar. Finalmente, Shuichi lo hizo. No estás aquí porque creas que soy una especie de revolucionario ideal y noble. Estás aquí porque crees que puedo darte una excusa para hacer daño a la gente. Hitaku saltó de su asiento y miró fijamente a Shuichi. No me conoces. Creí que me conocías, pero no es así. Sin embargo, Shuichi no se dejó intimidar en absoluto y miró fijamente a Hitaku. Cuando tenía tu edad, era igual que tú. Enfadado con el mundo por maltratarme. Al principio, quería hacer algo bueno, llegar a ser alguien importante. De joven, quería ser un héroe, quería ayudar a la gente, pero la gente desestimó esa idea enseguida. Crecí enojado y amargado, pero incapaz de hacer nada al respecto. No importaba si me esforzaba más por ser bueno para demostrarles que se equivocaban. Estaban convencidos de que era un bicho raro. Si alguna vez me defendía, siempre me culparían.
Así que me refugié en mi pequeño mundo y me convertí en un hikikomori. Me hacía sentir vacío, sin propósito, sentado en mi habitación todo el día jugando videojuegos y queriendo escapar del mundo. Pero entonces, oí hablar de Stein y su afán por eliminar a los falsos héroes, por cambiar el mundo. Me dejé llevar por eso y cambié para intentar ser como él. Hitaku intentó seguir mirando a Shuichi, pero el heteromorfo podía notar que estaba bajando la guardia ante todas las cosas que Shuichi mencionaba en común con él. ¿Pero sabes algo de lo que me doy cuenta ahora? Probablemente podría haber intentado cambiar el mundo de muchas maneras. Podría haber usado lo que me pasó para impulsarme a ayudar a otros heteromorfos, a hacer campaña por ellos o simplemente a ser voluntario en algún lugar donde pudiera ayudarlos. Pero no lo hice. Me aferré a la primera ideología que escuché que me permitía herir a la gente. Por mucho que despotricara sobre seguir la voluntad de Stein, hacer del mundo un lugar mejor, creo que al final solo buscaba una excusa. Cuando ataqué ese campamento de verano y lastimé a Pixie Bob y Mandalay, esos eran buenos héroes que trabajaban para ayudar a la gente. Estaban protegiendo a niños de nosotros, un grupo que incluía a Muscular y a un maldito caníbal, por Dios. Pero eso no me importaba. La verdad es que simplemente disfrutaba lastimándolos. Se sentía bien, como si finalmente le estuviera devolviendo el golpe a un mundo que no hacía más que golpearme. Shuichi podía ver la mención de sangre intrigando a Hitaku, sin importar cuánto el chico intentara negarlo, y presionó su ataque. La liga prácticamente no tuvo nada que ver con Stein. A Shigaraki no le importaban los ideales de Stein. Caray, lo odiaba. Pero aún así me quedé con él. Supongo que eso demuestra lo mucho que esos ideales significaban para mí. ¿Cuánto significan para ti los ideales de los que hablabas? Hitaku miró hacia otro lado avergonzado al captar la imagen. Defenderse de quienes te hacen daño suena bien cuando lo piensas. Pero es muy fácil cambiar mentalmente quien te hace daño. Empieza con tus acosadores, luego con quienes te rodean y no hacen nada cuando te ven siendo acosado, aunque, siendo honesto contigo mismo, te costaría mucho intervenir. Luego están las personas que se supone que te protegen, como héroes, pero no lo hacen, aunque nunca te hayan conocido y no tengan ni idea de lo que te ha pasado. Luego está cualquiera que se interponga en tu camino, sin importar cuántas razones tengan para detenerte por todas las personas a las que has hecho daño. Entonces es simplemente, cualquiera. No los conoces, pero probablemente hicieron algo para merecerlo. Cada vez es más fácil herir a otros, más fácil justificarlo. Pero entonces, cuando estás solo o dormido, lo piensas y te das cuenta de lo bajo que has caído, hasta el punto de haber hecho cosas peores que cualquier cosa que te hayan hecho. Tú, agente que no tuvo nada que ver con lo que pasó. Hitaku se encogió aún más, incapaz de mirar a Shuichi a los ojos. Tus padres les hicieron daño a ti y a tu hermana. Alguien debería haberlos detenido. Alguien debería haberte ayudado. Pero eso no excusa todas las cosas horribles que hizo Toga. No excusa lo que yo hice. No te excusaría a ti. Shuichi meneó la cabeza tristemente. No hagas lo que yo hice, Hitaku. No te engañes. Nada bueno iba a salir de lo que hicimos. Entiendo que admires a tu hermana, que te identifiques con ella, pero eso no significa que lo que ella o cualquiera de nosotros hizo sea bueno o inteligente. Si lo haces, solo empeorarás las cosas. Finalmente, Shuichi bajó la voz y habló con más suavidad. Mira, lo entiendo. Entiendo que, hagas lo que hagas, nadie te reconocerá. Te dará una razón para estar orgulloso de ti mismo, para creer que vales algo. Entiendo odiar a los cabrones que te tratan así y aferrarte a algo que te hace sentir que puedes defenderte. Pero tengo que decirte que lo que has estado pensando no vale la pena. Hitaku no pudo mirar atrás a Shuichi. Se levantó y salió de la sala de visitas. Un mes después, Shuichi fue llevado de nuevo a la habitación y Hitaku entró nuevamente. ¿Por qué estás aquí de nuevo? Preguntó Shuichi. Hitaku hizo una mueca y miró hacia abajo, avergonzado. No me di cuenta de que mis padres adoptivos estaban viendo nuestra conversación, admitió. Shuichi miró al chico con exasperación. ¿De verdad creía Hitaku que dejarían entrar a un menor sin supervisión? Les gustó lo que me contaste. Incluso me sugirieron que volviera. De acuerdo, respondió Shuichi, algo sorprendido. Por eso querían que volvieras, ¿por qué lo hiciste? Hitaku todavía no miró a Shuichi. Tienes razón, ¿vale? Lo que dijiste de mí. Odio cómo me tratan, y eso me hace odiarlos. Es que, me siento tan impotente y quiero contraatacar, para que todo sea justo. ¿Está tan mal? Hitaku finalmente miró a Shuichi con una mirada suplicante.
No estoy seguro, respondió Shuichi. Si solo te estás defendiendo, creo que tienes derecho, pero también sé lo fácil que sería culparte de todo, no sé si hay una manera de que las cosas sean justas para gente como nosotros. Si no crees que deba hacer lo que tú y mi hermana hicieron, ¿qué debería hacer? ¿Me estás diciendo que debo dejar que la gente de la escuela se meta conmigo? ¿Que debo aceptarlo si no consigo trabajo y termino viviendo sin hogar el resto de mi vida? Preguntó, retando a Shuichi, quien bajó la mirada hacia la mesa, pensativo, antes de responder. No lo sé, pero al menos puedo decir que podrías hacer cualquier cosa y saldría mejor que lo que hicimos tu hermana y yo. Tus padres de acogida parecen ser muy amables contigo. Quizás podrías hablar con ellos. ¿Pedirles que hablen con tu escuela? ¿Quizás hacer que amenacen con demandar? Si de verdad quieres ayudar a otras personas como tú y yo, quizás podrías intentar ser policía para protegernos. Quizás abogada. Política. Intentar promulgar leyes que frenen la discriminación. ¿De verdad crees que la gente me dejaría intentar hacer esas cosas? Preguntó Hitaku con amargura. Valdría la pena intentarlo, respondió Shuichi. Al menos estarías dedicando tu esfuerzo a algo que valga la pena. Podrías ofrecerte como voluntario en grupos de apoyo para heteromorfos o para personas con problemas con sus dones. Sería difícil que alguien te rechazara por eso, señaló Shuichi. Hitaku miró la mesa, reflexionando sobre lo que dijo Shuichi. No parecía muy entusiasmado. Shuichi se animó al pensar en una última idea. Hay una cosa que podrías hacer, que tu hermana y yo hicimos. Esto llamó la atención de Hitaku mientras volvía a mirar a Shuichi. Encuentra a alguien como tú, alguien a quien la gente maneje, a quien no le den una oportunidad, y apóyalo. Encuentra a los raros, a la gente que no encaja. Shuichi sonrió suavemente, recordando los días en la liga, no cuando luchaban contra héroes ni villanos, sino los raros momentos en que simplemente descansaban y disfrutaban de la compañía mutua. Se arrepentía de muchos, pero hacerse amigo de Toga y Duice no era uno de ellos. ¿Esos problemas que tienes? Le señaló Shuichi a Hitaku. Sabes que no eres el único que los tiene. Creo que si tan solo una persona nos hubiera contactado, no nos habríamos convertido en villanos. No puedo garantizar que siempre te acepten ni que siempre te lleves bien, pero creo que si puedes estar ahí para una sola persona, al menos le harás una diferencia. Shuichi observó a Hitaku meditar sobre sus palabras y, ligeramente, la expresión del chico pareció suavizarse. Tras un momento, volvió a hablar. ¿Te importaría si te visito de nuevo? Shuichi sonrió, feliz al darse cuenta de que, incluso con una vida dedicada al vacío o la amargura, las únicas personas que lo habían valorado habían muerto en muertes innobles, al menos aquí, aún podía hacer algo bueno. Podría ayudar al hermano de Toga a evitar los mismos errores que ellos cometieron. Me gustaría eso.